Quiero en primer lugar agradecer de modo muy especial a Alberto, amigo, compañero, por haberme incentivado a hacer el libro que entrego esta noche. Un poco conversando con Alberto, me dijo, hace tiempo que no he visto algo que revise el legado poético de Carlos Augusto Salaverry. Y es verdad, pues son casi 70 años que apareció la antología de Alberto Escobar en San Marcos, ¿no? Tanto tiempo, y valdría la pena dar una imagen actualizada de la obra de Salaverry. Y quiero agradecer a Leonidas Ceballos, que se entró acá porque se ha encargado de esta edición tan hermosa que tenemos acá. Y en general quiero agradecer a este equipo de aquí de Samaca que han organizado esta actividad, esta presentación. Bueno, yo he intentado en esta antología aprovechar lo que ya se había dicho sobre Salaverry, sobre todo los aportes del poeta que le dedicó una tesis, que es Alberto Ureta, que hace el primer estudio largo sobre Salaverry. Estoy hablando en la segunda década del siglo XX, el que primero investigó básicamente los aportes de Ureta, los aportes de José Miguel Oviedo, que al comienzo se dedicó mucho a estudiar el romanticismo, Salaverry, y después ya fue por otras rutas. Y esta antología de Alberto Escobar, y por supuesto apreciaciones de otros especialistas, pero la idea de esta antología es retomar la imagen que a veces uno tiene de Salaverry como un poeta romántico, ¿no? Entonces, sin mayor explicación, un poco como si toda la obra de Salaverry se encasillara dentro de la sensibilidad romántica, porque algunos de sus poemas más antologados, como el que da título a esta selección, Acuérdate de mí, y le agrego, y otros poemas para recordar, ¿no? Sin duda es un poema romántico, uno de los más característicos, no solo de la poesía peruana, sino hispanoamericana, romántica. Entonces, como algunos textos de él son claramente románticos, no se ha leído el conjunto. Entonces, cuando uno examina, es un autor más complejo, ¿no? O sea, es un autor donde tú ves citas que remiten al clasicismo, a Boileau. Es un poeta que tiene una formación culta. Por ejemplo, ese poema, precisamente, Acuérdate de mí, que hay gente que, como digo en el prólogo, sin comprobarlo, ven una influencia de Becker, que no es posible. Simplemente no creo que haya leído Salaverry a Becker, porque Becker recién se publica a partir de 1871, muerto Becker, y es un enorme impacto. Y muy pocos poemas circularon en periódicos que no creo que llegaran a él, y claro que cuando lo lee hay una apreciación de él en el prólogo a Misterios de la tumba, donde lo pone, o sea, le encanta a Becker, pero se ha hablado como que es Becker, y lo que hay es una sensibilidad común que viene de las lecturas románticas, pero no es Becker, como van a ver ahí. Los poemas de Becker son poemas que están hechos en versos breves, cortos, con rima sonante, más cercanos a las coplas y los cantares del pueblo. Becker es una poesía casi, como él dice, a media voz, en sordina. Es una poesía que revive la cantera de la poesía española tradicional. En cambio, Acuérdate de mí está escrito en la estrofa más antigua de la poesía de amor que se conoce en Occidente, que la formó Safo y Alceo, que se llama sáfico-adónica. O sea, la poesía
tiene una rima, una cantidad de versos que quien sabe métrica, eso tiene casi 3000 años de antigüedad y la han usado todos los poetas y es una poesía culta. Además, se dan cuenta, cuando uno no conoce a los clásicos, como se acuerdan, acuérdate de mí, después de 3 versos viene un verso más chiquitito, la gente llega a decir, me río, dice, que tiene pie quebrado, como si fuera las coplas de Manrique. No, pero la estrofa sáfico-adónica así es. 3 versos de arte mayor y el cuarto de arte menor. Pueden constatar que Neruda, Pablo Neruda, en Residencia en la Tierra, tiene un poema de amor en esa estrofa y por eso se llama Ángela Adónica, pues no quiere que sea Safo, ¿no? Ángela Adónica. Entonces le digo, ¿cómo se puede hablar de una influencia de Bécquer simplemente por una similitud de sensibilidad? Pero un tipo de lenguaje, un tipo de trabajo más culto en el verso. Le digo como un ejemplo porque es el poema más famoso y se ha vertido y está en varios manuales y libros. Gente que prefiero no citar porque tienen méritos y acá no han comprobado, les ha parecido una influencia de Bécquer. No puede ser, te digo como van a ver ahí. Y él más bien le encanta escribir con estructuras métricas como el soneto, maneja muy bien el soneto. Y el soneto endecasílabo, ¿no? El soneto no el soneto afrancesado. Él trabaja con estructuras y las citas, te das cuenta que es una persona culta y es una persona que también llegó a vivir en Europa y trató un poco más a la poesía francesa. Se dio cuenta, por ejemplo, cómo la prosa ya estaba volviéndose poética, la prosa poética, se da cuenta. O sea que, le digo para que les interese, yo he tratado de rescatarlo de esa imagen limitada de un poeta sentimental, de un romanticismo un poquito estereotipado que uno vincula con la poesía de amor a lo Bécquer, ¿no? Y he tratado de ver que no, que es más complejo. Hay poemas más bien de tipo que quieren ser épicos, poemas que celebran acontecimientos, que tiene un tono medio neoclásico. Hay una parte que a mí me parece muy débil de él, que es el Misterio de la tumba, que intenta hacer poesía filosófica. Hay que perdonarle la grandilocuencia y no logra, pero es variado y tiene poemas burlescos, ¿no? Recuerden que la poesía peruana es muy rica en lo satírico, lo costumbrista, el humor está presente en este poeta, porque además es una característica bastante de esa época. A veces cuando estudiaban en la época de Oviedo, en los años 50, 60, creían que una cosa son los románticos y otra cosa son los costumbristas. No, estaba mezclado, porque el amor por las costumbres es parte del romanticismo. El romanticismo ama el color local, ama al pueblo, se acerca, está vinculado. Bueno, el más grande escritor de ese contexto es una fusión muy personal que es Ricardo Palma, que logra juntar elementos románticos con elementos costumbristas. Es el más grande contemporáneo peruano, ¿no? de Salaberry, y habla bien de Salaberry. Ustedes han leído Palma. Palma es muy... no, en la web de mi tiempo, ¿cómo se ríe? Que mal escriben, la mayoría. Es bien duro, pero a Salaberry lo respeta. Se da cuenta que Salaberry sí maneja bien. González Prada, me da risa, ¿no? Cuando González Prada ve que reúnen los poemas de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Hacen una edición, lo comenta como diciendo le han hecho un daño tremendo a Felipe Pardo. Porque yo conocía 2 o 3 poemas de él que eran interesantes, pero cuando lo veo completo, por Dios, me doy cuenta que era un poeta muy lamentable. Qué malvado González Prada, le han hecho... Era mejor recordarlo por algunos aciertos, pero te das cuenta que no. Le digo, y ese mismo González Prada lo visitaba a Salaberry cuando era un muchacho y no era muy dado, porque estamos hablando, caray, ¿cuándo? En la época que más trabajaba en su hacienda, antes de la guerra con Chile. Y cómo le gustaba, lo admiraba. Esa época que él publicaba en revistas y periódicos sus rondeles, sus triolets, que se recogen tardíamente, estoy hablando de 1800,
60 y tantos, 70 y tantos. Entonces le digo para que le... O sea, verlo a Salaberry más cerca de la evolución de la poesía peruana. Incluso yo apunto que algunos poemas finales, como ese soneto Vista desde mi ventana, ya va en la dirección al modernismo. Es un poco porque él conoce la poesía francesa, lee francés, entonces yo veo ciertos vínculos con Gautier, ¿no? En los títulos y todo, digo, para que uno... bueno, no es tampoco un trabajo académico erudito, no he pretendido, pero es un prólogo que he tratado de que sea sustancioso, pero que no sea un prólogo pesadamente académico, ¿no? Aunque hay una bibliografía, pero es una relectura de Salaberry. Voy a leer algunos poemas, ¿ya? Para constatar lo que le digo. De los sonetos, por ejemplo, este poema que se llama A mi estante, que es un soneto del libro que se llama Diamantes y Perlas, que creo que es tan bueno como Cartas a un ángel, que es el que normalmente más elogian porque ahí está Acuérdate de mí y porque nació de un amor real, que ahí pueden ver el chisme, ¿no?, de la biografía, un amor real que la familia se opuso, ¿no? Es bien curioso, primero los escribí en prosa, las cartas y las escribí en periódico, después las transformé en verso, las cartas a un ángel. Ahí está Acuérdate de mí. Primero, ¿qué tal ejercicio de estilo, no? Primero prosa y después ponerle metro rima. Se presta para un trabajo eso, ¿no? Ver la reelaboración. Entonces, este libro es muy bueno, para mí son los dos grandes libros, del Diamantes y Perlas y Cartas a un ángel. Y creo que más rico es todavía Diamantes y Perlas. Bueno, este soneto dice, a mi estante, donde estamos rodeados, una buena escenografía, ¿no? Y le va a gustar a Alberto cuando dice, pero ¿quién lee libros ahora, cholo? Dice, fuera libros, tesoro de experiencia, solo dais a soberbios ignorantes la pompa magistral de los pedantes, precoces canas y oropel de ciencia. Ambiciona otra luz, mi inteligencia, otro libro con letra de diamantes, una limeña de ojos centelleantes, eclipsa a Cicerón en la elocuencia. La suprema beldad de Fornarina dio a Rafael su genio, su renombre y el divino esplendor de su paleta. En esa escuela del amor divina quiero siempre estudiar. Dios hace al hombre y solo la mujer hace al poeta. Muy bueno, además. El mensaje es romántico, pero el trabajo, el poema romántico tiende a ser más inspirado, con exclamaciones, es más ampuloso el romántico en su lenguaje. La idea es sumamente romántica, que la mujer, pero también es una idea que está en la tradición de los trovadores provenzales, el dolce stil nuovo, la tradición de que es la mujer la que abre la vita nueva del poeta. Entonces, no es pues solamente un romántico parasitario de las lecturas que hace, porque muchos han insistido, y es verdad, que le influye Espronceda, por ejemplo, ¿no? Y le influye Heine, porque Heine además tiene mucho humor. Heine influye en Becker, quizá ahí viene la confusión. Creen que es Becker, pero Becker leyó a Heine, ¿no es cierto? Entonces, pero yo creo que esto te da a entender que más aprendió del amor y de la vida que de los libros. Otro poema, que es un poquito ya más pícaro y de humor, se llama Fragilidad. Que me disculpen las damas, pero es, como siempre, atacar a la donna que es móvil. Dice, me amabas, sí, pero con tal exceso que un día, al verme con Martín del brazo, por darme a prisa un beso y un abrazo, cayó en los labios de Martín el beso. Yo celoso, tú viva y él travieso. Le sorprendí dormido en tu regazo,
pero otro más feliz rompió ese lazo dándole a tu pasión nuevo embeleso. Si así vive tu amor, lo que un suspiro, y tu ilusión se anuda o se desata al soplo del capricho y la fortuna, eres como el espejo en que me miro, que si bien las imágenes retrata, refleja todas, sin guardar ninguna. ¿Se da cuenta cómo no es solo el esquema sentimental? Ahora quiero leer un poema más, un poquito más largo, que pertenece a Cartas a un Ángel, para que se vea, ¿cómo diría yo?, el ritmo, el dominio del ritmo que tiene, porque el soneto es una estructura que a veces, no, de hecho es tan breve que no permite las variaciones de ritmo que van a permitir esos poemas más extensos que experimentan los románticos, por ejemplo, en Víctor Hugo, en Espronceda, que encima a veces llega a la variación constante, ¿no? Pero es un poema, además, que tiene una metáfora, creo, muy lograda, y se llama Delante del espejo. Y a la vez tiene una estructura un poquito narrativa de un cuento que saca una metáfora. Juegan al amor dos niños llenos de escanto y belleza con la cándida pureza de los primeros cariños, pero entre risueña y cruel fue ayer tarde una querella. Bien sabes tú quién es ella y bien sé yo quién es él. O sea, está entre líneas diciendo, la gente identifica ahí como cuando uno busca ahora en una novela a quién alude. El sinvergüenza está aludiendo a algo que en su época reconocían quiénes eran, ¿no? Juegan al amor y se han peleado. Hubo enojos y terneza, ruegos, esquivez y agravios por juntar los dos sus labios y morder de una cereza. Trabóse luego una lucha por un ósculo. Risa, ahora ya nadie pone ósculo, ¿no? Pero antes se usaba. Trabóse, en esa época no se sentía como ahora, en desuso. Trabóse luego una lucha por un ósculo frustrado. Tú estabas ahí a mi lado, pero aunque estabas, escucha. Su belleza virginal contemplaba a ella al espejo, y él, que adora aún su reflejo, la dio un beso en el cristal. Con sus alas el pudor cubrió su rostro ese instante, y ella sintió en su semblante súbita encarnada flor. Apresurando sus pasos para truncar su reflejo, dio con la mano al espejo que dividió en dos pedazos. Él fue de otro beso en pos a la imagen de su amada, y en el cristal retratada vio de su semblante dos. ¿Qué pasa con los espejos, no? Otros dos fueron aquellos besos de infantil candor, y una esperanza de amor había en cada uno de ellos. Centuplicada veía ella su faz celestial, mientras el limpio cristal en mil pedazos rompía, y al cabo se dio en su empeño, pues su rostro virginal retrataba siempre igual el pedazo más pequeño. Si quieres, niña gentil, truncar así mi ilusión, tendrás en mi corazón no una imagen, sino mil, que hay de amor eternos lazos y rostros que no se borran, por más que las horas cortan y que el alma esté en pedazos. Mi corazón es tu espejo, y si lo rompe el amor, cada fibra de dolor tendrá intacto tu reflejo. Muchas gracias. Bueno, es muy bueno que sea Ricardo González Vigil el que hable primero, porque había algunas cositas que yo pensaba decir, pero que venían de errores que aquí mi amigo y, en fin, maestro me corrige. Yo pensaba en esa idea de que había una influencia muy importante de Bécquer, que por lo visto no es así, porque Bécquer se publica después. Pero es lo bueno de tener amigos pues académicos que lo corrigen a uno y impiden que uno diga tonterías, ¿no? Y efectivamente,
Bueno, yo fui el que quiso que se haga esta antología que le encargamos a Ricardo, porque yo tenía un librito viejo que es el que hizo Alberto Escobar. Escobar. Muy bueno. Sí. Creo que era el mejor que había. Lo único que había Porque hay unas antologías muy sencillas, hechas por Manuel Beltroá, por otros así, ¿no? Pero una buena. Sí, pues, y yo había conocido a Salaberry por esa antología, y esa antología era inhallable, ¿no? No había dónde la encontrabas. En algún librero de viejo por aquí había un librito celeste, me acuerdo, en el que venían los poemas de Salaberry. Bueno, y hay pues muchas cosas que decir. Los dos grandes románticos, yo no sé si qué significa la palabra romántico, ¿no? Es difícil precisar. Pero claro que el romanticismo tiene que ver con el campo, eso sin duda, ¿no? Con el paisaje, con el campo, con la naturaleza, es la vuelta a la naturaleza, ¿no? Es lo que hay en Wordsworth, ¿no? En Coleridge, en todos esos poetas ingleses, ¿no? Que vuelven a la naturaleza, ¿no? Lord Byron, ¿no? Todos esos poetas lindos del inglés. Y bueno, románticos en el Perú, pues reconocemos quizá hay otros sin duda, ¿no? Pero Melgar y Salaberry. Melgar en Arequipa, Salaberry en el norte. Y por supuesto, como los arequipeños son siempre pues tan prolíficos para señalar a sus poetas, Mariano Melgar ha quedado como el único romántico, ¿no? Pero Salaberry nació en Piura y vivió en Trujillo, ¿no? Casi toda su vida. Es un poeta del norte, ¿no? Bueno, yo creo que los dos, tanto Melgar como Salaberry, son lindos poetas del Perú y merecen nuestra consideración. Pero en el caso de Salaberry, un poco que se le ha dejado fuera, ¿no? Casi nadie conoce quién es Salaberry. Salaberry, Felipe Santiago Salaberry, que era su padre, a quien fusilaron en Arequipa, ¿no? El padre Guatemala, de quien yo escribí una biografía mentirosa, el padre Guatemala le dijo a Salaberry que no vaya a Arequipa, porque le iba a ir mal en Arequipa. Pero Salaberry, pues los políticos siempre, ¿no? Se fue a Arequipa, en Arequipa lo fusilaron, ¿no? No sé, era la época después de Bolívar, en que estaban pues Santa Cruz y Orbegoso, en fin, todos los caudillos después de Bolívar, que se peleaban entre sí, ¿no? Y se mataban unos a otros, ¿no? Fue una época de gran desconchufle, ¿no? Si es que esa palabra existe, pero me gusta, desconchufle, ¿no? Fue una época de grandes dificultades políticas, como las que seguramente nos vienen, ¿no? Bueno, y Salaberry escribe, bueno, a mí me encantan algunos poemas de Salaberry. Hay uno que no está en la antología que ha hecho Ricardo, pero claro, cuando uno le encomienda a alguien que haga una antología, uno tiene que... ¿Qué cosa es antología? Antos logos, recojo de flores, ¿no? Sí. Antología es un recojo de flores. Entonces,
¿Cuáles flores va a escoger, pues, Ricardo? No necesariamente las que me gustan a mí. Claro. ¿No? Entonces hay un poema que se titula, ay, la memoria de los viejos es horrible, ¿no? Bueno, pero el poema dice: si al vivo mármol de tu tez lozana quieres dar de las flores, los primores, consejo escucha de las pintadas flores que en un tiesto decoran tu ventana. En fin, es un poema que recuerdo y que me gusta mucho, pero hay otros muchos que me gustan mucho. Ilusiones, por ejemplo, que gracias a Dios no lo ha leído Ricardo, así que me lo deja para que lo lea yo. Y es un inmenso poema, ¿no? Uno de los grandes poemas del Perú, uno de los grandes sonetos del Perú, ¿no? Ilusiones. Venid a mí sonriendo y placenteras, visiones que en la infancia he idolatrado, oh recuerdos, mentiras del pasado, oh esperanzas, mentiras venideras. Ya que huyen mis lozanas primaveras, quiero ser por vosotros consolado en un mundo fantástico poblado de delirios, de sombras y quimeras. Mostrarle horrible la verdad desnuda a los que roben de su ciencia ufanos, a todo lo ideal su hermoso aliño, pero apartadme de su estéril duda, y aunque me cubra de cabellos canos, dejadme siempre el corazón de un niño. Sí, cosmético. ¿Quieres leerlo? Apenas me lo da. ¿O lo leo yo? Ya, a ver, voy a buscarlo todo. Porque yo lo sé casi de memoria, pero ya la memoria me falla. Cosmético, sí, cosmético. Al vivo mármol de tu piel lozana quieres dar de una rosa los primores. Consejo pide a las pintadas flores que en un tiesto decoran tu ventana. ¿Cómo sigue? No lo sé. ¿Ahí no está? No ha salido todo. ¿Cómo que no está todo? Esas máquinas no sirven para nada. Mira lo oculto que es ahí Salaberry, porque tiene un antecedente en un gran soneto del siglo de oro de Argensola, ese que se burla de que la belleza de las mujeres, en lugar de exhibirla, la llenan con cosméticos, con maquillaje, y termina... Argensola, ¿no? Eso que te sonará, que es de lo más grande en español, que dice: pues ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, mira la cultura de Salaberry, hace una versión moderna. Claro, no es un hombre culto, pues, Salaberry, y se nota porque, sin duda alguna, este hombre escribe con conocimiento, ¿no? No es, como dice Borges, ¿no? Poética es oficio, no que Borges, Martín Adán. Poética es oficio y se ha de relabrar en todo, ¿no? Poética es oficio, ¿no? Martín Adán, ¿no? Que es increíble. Acá tengo otra cosa de Martín Adán. Bueno, Martín Adán siempre nos entusiasma tanto, ¿no? Que ser poeta es oír las sumas voces, el pecho herido por un haz de goces, mientras la mano lo narrar no osa. Dice Martín Adán, ¿no? ¿Qué poetas los que tenemos hoy? Y bueno, acá estamos recobrando a uno, ¿eh? Compren este libro, llévenselo, ténganlo. Además se lo pueden poner en el bolsillo del saco. Bueno, y Ricardo me ha dejado para que lea yo el Acuérdate de mí. El poema estrella. Que es un poema extraordinario, pues, ¿no? Claro. Es extraordinario.
Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma mira alrededor su soledad que aumenta. Como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van. Ni siento los minutos cadenciosos al golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late ni siente, ni aún respira, petrificada el alma allá en lo interno, tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Que no hay queja al labio, ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura, está en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor, embalsamadas ondas de armonía elévanse un tiempo en sus altares y vibran melódicos cantares los ecos de tu amor. Parece ayer de nuestros labios mudos el suspiro de adiós volaba al cielo y escondías la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido, y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. Pero ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la distancia ni los altos montes? Ni qué son esos turbios horizontes que miro desde aquí? Si a través del espacio y de las cumbres, de ese ancho mar y de este firmamento, vuela por el azul mi pensamiento y vive junto a ti. Si yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro del alma, estás conmigo, tu sombra soy y a donde vas te sigo, de tus huellas en pos. Y en vano intentas que mi nombre olvides, nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días, suspendes de tus labios, de mi cuello. Veo tu rostro apasionado y bello, mirarme y sonreír. Aspiro que de tus labios el aliento, como el perfume de claveles rojos, y brilla siempre en tus azules ojos, mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo tu memoria salta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vea en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí.